Seguimos en la agenda parlamentaria a través de Congreso Televisión y en estos momentos, como lo anunciamos, nos acompaña el congresista Francesco Petrosi, vicepresidente de la Comisión de Cultura, a quien una vez más le damos la bienvenida. Ya lo extrañábamos hace varias semanas que no lo teníamos aquí en el set de televisión. La verdad que estoy muy contento de regresar y de informarle pues a la gente y a ti también lo que estamos haciendo en este momento. Por cierto, la Biblioteca Nacional está de aniversario y hay que precisar que el congresista Petrosi justamente es el autor de la ley que se aprobó, de la ley de la Biblioteca Nacional. De la Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú, sí. Así que ha sido muy lindo para mí ir hoy y ver lo que se está haciendo con esta ley. Alejandro Neira está haciendo una gestión novedosa, moderna, aspirante. La Biblioteca Nacional del Perú no tiene que tener presencia solamente en Lima, el nombre lo dice, nacional. Esto tiene que ser un sistema de bibliotecas ligado, una red de bibliotecas del siglo XXI. El libro no se tiene que olvidar. El libro significa, junto con la cultura y el saber, el sinónimo más exacto de la palabra libertad. Y la ignorancia es la cárcel más grande en la que puede estar un ser humano. Por eso es que yo lucho tanto por la cultura, por el libro, por el arte, por el civismo y todas estas cosas que estamos tratando siempre de proteger en esta revolución cultural que yo le prometí al pueblo. Bueno, hay que indicar que durante su gestión como presidente de la Comisión de Cultura se aprobó ahora esta ley del conservatorio. Ah, sí. Muy importante, los alumnos le están bastante agradecidos. Bueno, con esa norma. Y es un tema, aparte de muy lindo y muy justo, es un tema muy serio. Darle la denominación de universidad al conservatorio implica un montón de reformas que estamos supervisando desde mi oficina, porque ser autor de una ley te responsabiliza del resultado de esa ley. Como te hablaba hace un momento, yo veo, por ejemplo, en la biblioteca, esto ya está encaminado. Lo del conservatorio necesita muchísimo de mi apoyo, necesita de una relación estrecha con el Ministerio de Educación. Necesita de recursos también. Por supuesto, pero como lo he dicho yo ya en varias reuniones, gasten en educación, gasten en cultura, porque cada centavo que se gaste en estos temas volverá convertido pues en desarrollo para el país y en autoestima para los ciudadanos del Perú, ¿no? Que es tan importante. Bueno, hablando de educación, es una pena. Ya son varias semanas que los estudiantes de las escuelas públicas no están recibiendo clases. Los profesores se mantienen con la huelga indefinida. Han protagonizado incidentes aquí en la avenida Bancay, hoy en Miraflores. No se llega a un entendimiento con el gobierno. Ya podemos hablar de tragedia lo que está pasando. Es una tragedia que los niños de nuestro país estén en peligro de perder un año escolar, porque tú comprenderás que 2 meses es el lapso que dura las vacaciones de verano. O sea, los chicos ya perdieron técnicamente el año y se busca, porque ya se ha visto la inoperancia del sector para solucionar el problema y ya están echando mano de quienes ellos puedan culpar para culpar a alguien de lo que está pasando. Cuando en realidad aquí lo único cierto es que no ha tenido el ministerio la capacidad de lograr una empatía con los docentes del Perú. No ha tenido el ministerio la capacidad de ver el bien supremo, que no es una huelga, que no son los sueldos, que no son las evaluaciones, todas esas son aristas del problema. El bien supremo aquí son los niños del Perú, es el magisterio, es el renombre de una profesión que históricamente es la base de la pirámide de una sociedad y que nosotros no estamos respetando y que estamos desestimando la problemática de tal manera que se ha llegado a una huelga de 2 meses. ¿La ministra debió renunciar? Mi elección es nunca coger personajes con nombre y apellido, porque creo que en este año de gestión la gente ya me conoce. Yo soy un hombre sumamente respetuoso de las instituciones, sumamente tolerante con las diferentes ideologías políticas, pero te debo decir, Raquel, que en este caso a mí me parece mentira que un sillón ministerial pueda ser tan importante para un ser humano que no le permita ver que ya no hay diálogo posible. Llega un momento en que tú, como político, como servidor público, tienes que anteponer al pueblo y a sus intereses a una situación tuya personal. Y seguramente que es muy digno, es muy interesante, es un reto brillante ser ministro de Estado. Pero si tú ves que el resultado de tu ministerio es una situación como esta, no tienes que esperar
ni que el Parlamento te llame para una interpelación, ni que posiblemente pueda venir una censura, ni nada de estas cosas. El sentido común, la humildad, la realidad te dice lo que tienes que hacer. Dar un paso al costado. Dar un paso al costado. Absolutamente. ¿Es conveniente que la ministra sea interpelada? Algunos señalan que en medio de esta crisis no debía haberse dado o debería darse la interpelación. ¿Por qué es importante que ella venga a la representación nacional? Yo te voy a decir por qué es importante para mí, como Francesco Petrosi. Esta interpelación va a hacer que la ministra haga un examen interno con ella misma y con su espíritu y que evalúe realmente si no sería lo más conveniente dejar que venga una nueva persona a dialogar con los maestros, porque ese diálogo entre ella y los maestros ya no es posible. Ahora, tú me dices, está mal el momento para la interpelación. La interpelación es un deber del Parlamento. Aquí ya no se trata ni de tendencias políticas, ni de qué me guste a mí, qué te guste a ti. Es un deber. El único control que tiene un ministro es el del Parlamento por medio de una interpelación. Entonces nosotros no podemos dejar pasar una huelga de 2 meses sin reaccionar. Sería muy criticable que el Poder Legislativo no reaccione ante esta situación tan tremenda. Pero también hay que decirle a la gente que le quede claro que la solución de la huelga no está en nuestras manos. Nosotros solamente podemos dialogar, representar a los maestros, representar a los padres de familia. Ese es nuestro trabajo. La solución la tiene que poner el Poder Ejecutivo. Y se ha visto congresistas de buena fe que han intervenido, han conversado con los maestros, han estado en Palacio, aquí mismo. Los dirigentes fueron recibidos por la bancada de Fuerza Popular, pero no se llega a un entendimiento. Algunos también critican la postura de los dirigentes, como el señor Castillo. A mí me gustaría saber qué agenda personal tiene el señor Castillo, porque él está llevando al precipicio a su gremio, está llevando al magisterio peruano al abismo. Entonces habría también que saber qué es lo que espera él a título personal de esta huelga, porque no puede ser que en 2 meses no se llegue a un acuerdo. O sea, ¿usted cree que él también tiene sus propios intereses? ¿Hay división o pugnas internas dentro del SUTEP? Definitivamente, aquí lo que pasa es que el Perú a nivel educativo está dividido en regiones. Y yo lo veo, este sector, yo veo un plan nacional de educación, que sea igual para los profesores y estudiantes del lago Titicaca que lo es para los de Tumbes. Con una sola norma, una sola regulación, un solo fin, que es la educación de los niños del Perú. Mientras esto esté dividido en regiones, los gremios, los sindicatos regionales, es muy difícil ordenar la casa. Así es. Muy difícil. Ya antes de ir a otro tema, el lugar de la memoria ha sido uno de las noticias más comentadas durante la semana. En las redes sociales se generó toda una polémica tras la salida del señor Guillermo Nuyen. Algunos han señalado qué es lo que se ha visto ahí, ¿no? Algunos señalan que se vio mucho odio. ¿Qué es lo que pudo constatar? Porque incluso se le llegó a acusar a usted de haber presionado al ministro de Cultura para sacar al señor Nuyen. Lo escuchamos. Bueno, eso es falso. Antes de empezar a contestarte, te tengo que decir que mi trabajo pues no es decirle a los ministros de Estado lo que tienen que hacer. Y si yo fuera ministro de Estado no permitiría tampoco que un congresista venga y me diga lo que tiene que hacer. Así que esta decisión ha sido una decisión del ministro, ¿no? Del ministerio en todo caso, y decirte además que yo la palabra odio no la he usado en ningún momento. ¿Ya? Hubo una señora que me escribió un tweet, usando la palabra odio, y yo contesté sin emplear la palabra odio. Porque la palabra odio en este tema sobra. Aquí hay que ser prácticos. El lugar de la memoria es imprescindible para el país. Imprescindible, porque lo único que tú no puedes hacer con la historia es borrarla. Y aquí pasamos años difíciles, años muy bravos, en los que se venció a un movimiento terrorista que amenazaba con llegar al poder si alguien no lo paraba. Para esto sucedieron también cosas para lograr esta paz que se ha logrado en el Perú, cosas muy criticables en algunos casos y que tampoco tienen que ser olvidadas. Claro. ¿Ya? Entonces, con este principio yo soy el primero
en apoyar la existencia del lugar de la memoria. Es más, con motivo de la exposición, el otro día estuve en el lugar de la memoria con mi hijo, contándole un poco, porque él no vivió esta época, lo que habíamos pasado en el Perú. Y él me dijo, qué bueno que exista algo así, que es mi misma opinión. Qué bueno nosotros tener en el Perú un lugar como este museo. Pero también, antes que pasemos a otro tema, decirte que el Museo de la Memoria se creó para ser el lugar desde donde comience la reconciliación nacional. Porque después de una década, como la década de los 80s y los comienzos de los 90s, un país queda fracturado, absolutamente fracturado. Hay personas que perdieron familiares. Yo también perdí familiares. O sea, hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Y ocurrió un fenómeno tremendo. Los padres escogimos, cuando acabó el tema del terrorismo, cuando se calmó la situación en el Perú, cuando acabó la hiperinflación, cuando empezó la inversión extranjera, cuando el Perú empezó un poquito a levantar cabeza, elegimos no hablarles a nuestros hijos de lo que habíamos pasado. Por eso es que los chicos ahora no conocen la realidad completa. No saben quién fue Abimael Guzmán. Por ejemplo, ¿no? Entonces no conocen la realidad completa, conocen solamente un lado de la realidad. O conocen una realidad distorsionada, porque hay que reconocer que en muchas escuelas, en las universidades, no sé qué cosa les han dicho, pero tienen una idea distorsionada de lo que ocurrió en el país. Lo cual es terrible, porque cuando tú usas la educación, las aulas, para impartir tu ideario político, entonces ahí se va deformando pues el tema de la educación. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? en nuestro país. Hay muchos profesores que utilizan también el poder que tienen de llegar a la niñez con sus propias ideas. En todo caso, decirte que no he censurado ninguna exposición de arte, he ido a verla y me ha tocado íntimamente, porque soy peruano y porque he vivido esta época. Jamás he pedido que se descuelgue un cuadro del lugar de la memoria. No lo haría, soy artista. Tú no puedes borrar la verdad, no la puedes borrar. Simplemente, como congresista de la República, a mí me parece que también es nuestro deber ver que esto esté bien equilibrado, que se sepa todo lo que haya para saber. Claro. Todo. Y nosotros haremos, cuando nos toque, como peruanos, como ciudadanos, haremos nuestro mea culpa personal por lo que hicimos o dejamos de hacer en esos días difíciles. Ya para finalizar, hay varios temas que están pendientes en la Comisión de Cultura, pero hay uno que es el proyecto de ley que propone la incorporación de la enseñanza del folclore en la currícula escolar. Cuéntenos. Sí. Mira, hablar de esto en este momento que no se soluciona la huelga, ¿cuánto nos cuesta? Sí, qué difícil qué pena. es. Yo pensé, cuando creamos este proyecto de ley, no solamente en el folclore, le he puesto este nombre porque es muy llamativo el folclore, pero el folclore de un país no solamente es la música y el baile, es la literatura, es el teatro, es la pintura, las tradiciones, las leyendas, la poesía, etc. Y esto es lo que yo quería en las escuelas primarias, que llegara a los niños, porque les dará un ingrediente importante de amor al Perú. Todo lo que nos está pasando en este momento, todo lo que nos está pasando como nación en este momento, es motivado por el abandono de los valores patrios. Un maestro de cuando yo era chico no hubiera hecho una huelga de 60 días, porque su amor al magisterio y a los niños del Perú era mayor que cualquier problemática. Un ministro de Educación de mis tiempos no hubiera recibido a los maestros desde un piso diferente en el edificio para dialogar, no sé qué método habrán usado, teleconferencia, etcétera. No. Antes, el civismo y el amor al bien supremo que es el Perú vencía todos estos abismos que ahora no somos capaces de vencer. Yo creo que hay que apoyar en la educación el amor a la patria, educación cívica, folclore, historia. Nosotros en la secundaria llevábamos toda la media historia del Perú. Se dividía en preincanato, incanato, virreinato. Se estudiaban más horas también. Claro, y república, ¿no? Entonces, yo busco que volvamos a esos viejos valores
que no son tan viejos No son y tan que son viejos. muy valiosos. Así es. Muchísimas gracias al congresista Gracias, Francesco Patricia. Petrosi por haber estado aquí en Congreso Televisión. Supongo que debe extrañar ser presidente de la Comisión de Cultura, aunque ahora está como vicepresidente. ¿Que no? Mira, yo te voy a decir una cosa, y te la digo desde el corazón. Cuando tú tienes ganas de servir, lo harás desde el lugar que te destinen. No importa en qué lugar estés, si tu propósito es servir a la sociedad, lo harás. Yo llegué aquí porque un sector de la ciudad de Lima decidió que era interesante tener un artista con vocación de servicio en el Congreso de la República. Así que aquí vamos adelante con humildad, porque ese es el secreto de una buena gestión, humildad, los pies en el suelo, y donde decide el Parlamento que yo debo estar, ahí voy a servir a la gente. Muchísimas gracias, Gracias. congresista. Y bien, continúen con la programación de Congreso Televisión.